El teólogo sudafricano Albert Nolan tiene un libro titulado ¿Quién es este hombre? Jesús antes del cristianismo. Y la visión que aporta sobre Jesús es sumamente interesante, vamos a verlo. Dice Albert Nolan que nuestra época se caracteriza por unos problemas que son cuestión de vida o muerte para toda la raza humana. La explosión demográfica, la disminución de los recursos naturales, las privaciones alimenticias, la contaminación, la violencia. Todo esto y muchas cosas más nos conducen hacia un desastre inminente. Y la pregunta fundamental del autor y del libro es: ¿puede la fe en Jesucristo aportar algo para cambiar este rumbo que llevamos? Dice el autor que Jesús de Nazaret tuvo que afrontar en su tiempo un problema similar al nuestro, que vivió una época en la que parecía que su mundo se aproximaba hacia una catástrofe, tanto política y social, y que había que hacer algo. En esa época ya existían varios grupos que buscaban, cada uno a su modo, una solución a este problema. Estaban los celotas, que era un movimiento revolucionario, clandestino, poco organizado, que no aceptaban el dominio de los romanos porque creían que Israel era la única nación elegida por Dios y que solamente Dios era su rey. Estaban también los fariseos o los separados. Ellos eran una comunidad rigurosa y cerrada, que vivían alejada de todo aquel que no fuera fiel a la ley o a las tradiciones. También estaban los esenios, que era una comunidad que decidió apartarse de la sociedad y retirarse al desierto para vivir una vida pura. También estaban los saduceos, que era la aristocracia apegada a los romanos. A este grupo pertenecía el sumo sacerdote y los ancianos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. También estaban los escribas o los rabinos, que eran teólogos, juristas y maestros. En medio de todos aquellos movimientos surgió un hombre llamado Juan el Bautista, que era diferente. Era un profeta que anunciaba ruina y destrucción. El mensaje era bien sencillo. Dios estaba airado con su pueblo y planeaba castigarlo si no cambiaba su actitud. Dios estaba a punto de intervenir en la historia para condenar y destruir a todo Israel. Dentro de todos los grupos que buscaban una solución, cada uno a su manera, a estos problemas políticos sociales, Juan el Bautista fue el único que impresionó a Jesús. Al igual que Juan, Jesús también compartía la idea de que el pueblo se encaminaba hacia una inminente catástrofe, y para evitarlo era necesaria una transformación interior de todos y cada uno de los individuos. Exactamente qué es lo que Jesús veía o quería. Dice nuestro autor: Jesús deseaba que Israel se viera libre del imperialismo romano, tanto como lo podían desear los celotas, los fariseos, los esenios o cualquier otro grupo. Pero Jesús se opuso a buscar la liberación del pueblo de Israel del yugo romano por medio de la violencia. Eligió un camino distinto. Él buscaba que el pueblo cambiara. Pero ¿qué clase de cambio es el que Jesús buscaba? Jesús trató de convencer a los judíos de que su actitud de resentimiento y amargura era suicida. Les instó a ver la realidad. Habría una catástrofe si seguían con esa actitud. Sin una transformación de corazón, era prácticamente imposible una liberación, puesto que ellos no podían derrocar a los romanos en un combate armado, ni tampoco eran capaces de llevar adelante una causa frente a tanto adversario. Lo único que realmente podían hacer, y era lo más sensato, era reconciliarse con todo mundo. Tal como Jesús lo veía, la única forma de liberarse de los enemigos consistía en amarlos, en hacer el bien a los que los odiaban, en rezar por quien los maltrataba. Esta postura no se trata de una resignación a la opresión romana, sino de llegar a la causa fundamental de toda opresión y dominación, que consiste en la falta de compasión por parte de los hombres.
porque así como los romanos tiranizaban al pueblo de Israel, también ellos tiranizaban, por ejemplo, al pobre, a la viuda o al pecador. Jesús comenzó a construir este cambio. Predicaba una forma de vida nueva que él llamaba el reino de Dios y buscaba aliviar el sufrimiento y el dolor de todos los excluidos de su época. Él pensaba que solo integrándose como un solo pueblo bajo el cuidado de Dios se podría evitar esta inminente catástrofe. Pero ¿quiénes eran los excluidos? Los podemos clasificar en dos grupos: los pobres y los pecadores. Los pobres eran los mendigos, los enfermos, los ciegos, los sordos, los mudos, los cojos, los tullidos, los leprosos, las viudas. Su principal sufrimiento era la vergüenza y la ignominia. No poseían prestigio ni honor. Apenas eran considerados seres humanos. Por su parte, los pecadores eran los marginados sociales. Todo el que por alguna razón se desviaba de la ley y las costumbres tradicionales de la burguesía era excluido de la sociedad y era considerado inferior. En la práctica, no había solución para un pecador. A este sector pertenecía la mayoría de la población. Jesús observó que el camino viable para que el pueblo no sucumbiera se alcanzaría por tres ejes principales: la sanación, el perdón y el anuncio del reino. Jesús recorría los caminos sanando a los enfermos. En aquella época había médicos, pero eran costosos. Así que la gente acudía a hechiceros y adivinos buscando la sanación. Cristo se dedicaba a sanar, pero era diferente al resto. Y la diferencia la encontramos en unas palabras que repetía constantemente cada vez que hacía una sanación: tu fe te ha curado. Esta frase recurrente era fundamental para dejar claro que la curación no se había producido en virtud de algún poder físico o alguna fórmula mágica. Para Jesús, la fe es un poder absoluto, un poder que puede alcanzarlo todo, incluso lo imposible. La fe infundía en el pueblo la esperanza para oponerse al fatalismo que enseñaba que nada se puede hacer, que nada puede cambiar ni solucionarse. Pero Jesucristo no solamente salió a sanar a los enfermos, también a reintegrar a todos los pecadores. Mientras los sectores religiosos rechazaban a los pecadores y Juan el Bautista les predicaba la conversión, Jesús se identificaba con ellos. Había salido a los caminos para mezclarse socialmente con los mendigos, con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas. Al aceptarlos como amigos e iguales, les había liberado de su vergüenza, su humillación y su sentido de culpa. Al demostrarles que ellos le importaban como personas, les dio una sensación de dignidad. Y como Jesús era considerado un hombre de Dios, ahora ellos eran aceptados y perdonados por Dios. Este perdón significaba la cancelación o remisión de las deudas que tenían con Dios. Jesús anunciaba el reino de Dios, que consiste en un tiempo nuevo donde reina la justicia y la paz. Y para pertenecer a este reino es necesario cambiar la mentalidad de odio y revancha y confrontación, que no conduce sino a más derramamiento de sangre y dolor. ¿A qué se oponía la visión del reino que Jesús poseía? Se oponía a otros reinos o formas de vida que predominaban en aquel tiempo. Uno de ellos era el reino del dinero. Jesús trataba de educar a la gente en el desprendimiento y en la despreocupación acerca del dinero y las posesiones. Invitaba a poner el corazón en el reino de Dios y aceptar su escala de valores. El segundo es el prestigio. La sociedad estaba estructurada de tal forma que cada quien tenía su lugar en la escala social. El prestigio dependía del linaje, la riqueza, la autoridad, la educación y la virtud. Los ciegos, los cojos, los sordos, los lisiados, los niños, las mujeres estaban totalmente excluidos de este ámbito. Jesús se oponía a todo esto porque constituía
una de las estructuras fundamentales del mal en el mundo. Otro era el reino del poder. Jesús no se oponía al poder, sino al modo de usarlo. Rechazaba la dominación y la opresión. Para él, el verdadero poder es un servicio y se conduce con libertad. ¿Pero qué entendía Jesús por el reino de Dios? Para él, el reino de Dios es una sociedad en la que no hay prestigio, no hay estatus, no hay división de personas entre superiores e inferiores. Todo el mundo es amado y respetado por lo que es, porque es una persona. La transformación que predicaba y establecía Jesús no pasó desapercibida por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Con el paso del tiempo, este profeta itinerante comenzó a verse por la aristocracia que ostentaba el poder como una amenaza a la estabilidad política y social. Por eso decidieron eliminarlo. Dice nuestro autor que Jesús era plenamente consciente de las consecuencias de sus palabras y sus obras, y debió en un momento de su vida decidir entre vivir oculto para eludir la muerte o afrontarla. Como su objetivo era despertar la fe en el reino, no podía hacerlo si se mantenía oculto. Así que decidió continuar con su predicación, aún sabiendo que tarde o temprano terminarían capturándolo y silenciándolo. De hecho, todos los evangelios describen unánimemente a Jesús como un hombre que fue a la muerte consciente y voluntariamente. Pero ¿cómo fue la muerte de Jesús? La acusación por la que Jesús fue procesado, sentenciado y ejecutado consistía en que había pretendido ser el Mesías o el rey de los judíos. Este fue el tema sobre el que Poncio Pilato lo interrogó, y fue también la acusación que se inscribió en la cruz. Fue procesado por dos cortes o tribunales: el Sanedrín o Tribunal de los Judíos, formado por el sumo sacerdote, y también por el Tribunal Romano, presidido por Poncio Pilato. En el fondo, Jesús fue traicionado. Hubo, por tanto, dos traiciones: la de Judas al entregarlo a las autoridades judías, y la de estas al entregarlo a los romanos. Fue entonces cuando un tribunal romano lo juzgó y lo sentenció a muerte. Lo más notable del proceso es que Jesús no se defendió. Si hubieran aceptado y hubieran creído en el reino de los pobres, habría venido ese reino en lugar de la catástrofe que aconteció posteriormente. Pero dice nuestro autor, ¿a nosotros qué nos enseña todo esto? Todo el mundo tiene un Dios, en el sentido de que para todo el mundo hay algo que ocupa en su vida el primer lugar. Para unos es el dinero, el poder, el prestigio, la propia persona, la carrera, el amor, tantas cosas. Tiene que haber algo en la vida que actúe como fuente de sentido y también que dé energía. Algo a lo que considerar, al menos implícitamente, como la fuente suprema de la propia vida. Los cristianos lo encuentran en Jesús. Creer en Jesús es creer que el bien puede y tiene que triunfar sobre el mal, a pesar del sistema y a pesar de la magnitud y la complejidad y la aparente insolubilidad de nuestros problemas actuales. El hombre puede ser y acabará siendo liberado. ¿De qué? De toda forma de pecado y de todas sus consecuencias, de la enfermedad, el sufrimiento, la miseria, la frustración, el miedo, la opresión, la injusticia. Todo esto puede ser superado por Jesucristo. El único poder capaz de lograr es el poder de una fe que cree en todo esto. Porque la fe, como lo hemos visto, es el poder del bien y la verdad. Es el poder de Dios. En este libro, Albert Nolan nos pone a un Jesucristo que busca transformar el mundo, que busca hacer un cambio en la humanidad. Y para eso dedica toda su vida, todo su esfuerzo, sin olvidar que verdaderamente era el Hijo de Dios. Recuerda que una síntesis es buena, pero leer el libro siempre es mejor.